¿Te has dado por vencida al orar por tus hijos? No te canses de hacer el bien, no te rindas. Sigue orando y sigue aferrándote al Señor. Y fíjate que el Señor aún está escribiendo esa historia y que tus oraciones son una parte importante de esa historia que Él está escribiendo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 7 de noviembre de 2023. En el programa de ayer se nos recordó a las mamás que nuestras oraciones son realmente importantes para nuestros hijos. Y nos acompañaron dos mamás que han aprendido el valor de la oración. Ellas fueron Marlai Greeter y Fern Nichols, ambas del ministerio Madres en Contacto Internacional, que también es llamado Madres Unidas para Orar. Y hoy escucharemos más de la conversación que ellas tuvieron con Nancy en una serie titulada ¿Cómo orar por tus hijos? Iniciemos con Fern. He sido muy bendecida al tener un legado cristiano. Nunca he dudado de la palabra de Dios. Eso es lo que este legado ha hecho en mí. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Ese es nuestro gran legado. Y entonces, ¿por qué no usarlo? Sí, ¿por qué vivir como si estuviéramos en una bancarrota? Así es, lo has dicho muy bien, Nancy. Y Él dice que es fiel a todas las promesas, a todas las 7,000 promesas. Amén. Así es, Él es fiel a todas esas promesas, pero también lo que la palabra de Dios hace es que aunque algunas de esas promesas fueran para un tiempo y una persona específica, todavía el principio de esa promesa es para nosotros hoy. Así es. Él dice, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 9, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero también hay promesas que Él le dio a Josué, donde le dice que todo lo que él pisare sería su tierra. Así que en ese sentido tenemos que tener cuidado de cómo usamos la palabra de Dios. Así es. Debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Pero yo sabía que la única manera en que mis hijos crecerían verdaderamente en el Señor era amando su palabra. Y hay un verso en Colosenses que habla de la palabra de Dios cuando mora en abundancia en nosotros. Y yo oraba por esto todo el tiempo por mis hijos. Está en Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16. Quería que ellos amaran la palabra, que ellos creyeran cada palabra que el Señor nos ha dado en su carta de amor para nosotros y quería que ellos permanecieran en esa palabra. Que ellos permanecieran en la palabra, no solo porque les dije que la leyeran, sino porque ellos querían verla y conocerla por sí mismos, no solo leerla. Alguna vez oí a alguien decir, no es tan solo leer palabras, es escuchar su voz cuando la leemos. Y la verdad es que es tan hermoso cómo Dios ha respondido esto en sus vidas. Hoy todos ellos aman la palabra. Es muy emocionante. Podría nombrar a cada uno de mis hijos, pero hay uno en particular que cuando estaba en la escuela secundaria se sintió muy atraído a la palabra de Dios. Yo oraba por él, pero realmente fue el Espíritu Santo el que lo acercó a la palabra. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó a que memorizara la palabra. Creo que memorizó 200 versículos de las Escrituras. Todos por su propia cuenta. Bueno, en realidad él es un joven muy organizado y tiene esta gráfica en su pared. Entras a su cuarto y ves todos esos versículos de las Escrituras escrito a mano. Son unos 200 versículos. Podría ir y mirar en la gráfica y decir, Troy, ¿qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? Y él sabría cómo contestar. Dios respondió mucho más de lo que le pedí. Nunca hubiera pensado que esa oración pudiera ser contestada de esta manera en la vida de mi hijo. Y él ama la palabra hasta el día de hoy. Todos mis hijos la aman. Y ahora veo que mis hijos están transmitiendo esto a mis nietos. Al más pequeño de mis nietos le encanta memorizar la palabra de Dios. Y él la está guardando en su corazón. Es un legado de oración que estamos dejando cuando oramos intencionalmente. Qué hermoso, que es una belleza realmente. Y ese legado no empezó contigo, Fern. No. Tu madre era una mujer de oración. Quiero que nos cuentes un poco acerca de ella. Bueno, mi madre. No conocí a Jesús cuando yo era pequeña,
Probablemente cuando yo tenía casi 2 años fue cuando ella le entregó su vida al Señor. Y Nancy, ¿sabes cómo? Fue a través de la radio. Ella tenía un esposo que la amaba, 4 hijos saludables, una casa, un carro, pero tenía un vacío en su corazón y no sabía cómo llenar ese vacío. Y empezó a escuchar la radio cristiana cada mañana. Y mientras preparaba el desayuno para la familia, ella prendía el radio y escuchaba la palabra de Dios. Y un día, en un precioso y divino momento, ella oró con el pastor que estaba predicando en la radio esa mañana y recibió a Cristo. Wow. Estoy hablando de un cambio y un arrepentimiento total. Gloria a Dios. Es decir, casi inmediatamente comenzamos a ir a la iglesia. Y hay otra manera en cómo vi también la mano de Dios sobre mi familia. Ella no sabía a qué iglesia asistir. Solo sabía que había una pequeña iglesia en una esquina como a 2 millas de nuestra casa. Y era una iglesia que creía en la Biblia y de la cual estoy muy agradecida. Y fue así como todos nosotros comenzamos a ir a la iglesia. Quiero decir, no solo íbamos los domingos por la mañana, íbamos todos los domingos por la mañana, por la noche, los miércoles, cada vez que se abrían las puertas de la iglesia. Wow. Y hasta el día de hoy, amo el cuerpo de Cristo. Claro, tenemos debilidades, muchos defectos aquí y allá, pero te digo, realmente no hay mejor familia para ser parte que la familia de Dios. Amén. Así que ella nos involucró y ella se involucró también. Yo tenía 9 años de edad y tocaba el piano. Ella era la encargada del grupo para principiantes y un día me dijo, mi amor, hay 3 canciones que vamos a cantar y quiero que tú las toques para nosotros. Trata de no cometer ningún error, pues realmente cuento contigo. Así que yo practiqué y ella realmente sabía cómo hacía sus cosas, déjame decirte. Así que fue a través de la salvación de mi madre y de querer crecer en el Señor. Su oración principal era que mis hijos conocieran y amaran a Jesús. Así que viste el amor que ella tenía por la palabra. Sí, ella amaba la palabra y la oración. Orábamos todas las noches, ya sea el Padre Nuestro o cada uno de nosotros oraba. Siempre nos arrodillábamos al lado de la cama. A veces, cuando teníamos que ir al supermercado, ella decía una oración para protección de la familia. Nos llevaba todos los miércoles en la noche a la reunión de oración y yo era muy pequeña. Mis piernas ni siquiera alcanzaban al piso. Quedaban suspendidas en la banca de la iglesia. Pero sentía y sabía que algo poderoso estaba pasando allí. Había una atmósfera dulce. Es admirable cómo una madre con 4 hijos fuera tan diligente, asegurándose de que sus hijos estuvieran en la iglesia. Luego ella daba ejemplo en la casa, orando y estudiando la palabra. Teníamos devocionales en las noches, a veces no todas las noches, a veces sí, a veces no, pero vi ese deseo de enseñaros la palabra. Estábamos en una buena iglesia que creía en la Biblia, donde había mucha escritura y memorización. Estoy muy agradecida por ese legado. Me pregunto si hubo una oración de una abuela o una bisabuela que oró y fructificó en el corazón de mi madre y esto me fue transmitido a mí y a mis hijos y ahora a mis nietos. Es así, y he compartido a menudo en Aviva Nuestros Corazones lo que para mí significa haber tenido una bisabuela que oraba, a quien nunca conocí y que no veré en este lado del cielo, y quien creo que es humanamente responsable de que mi familia sea cristiana. Y compartí la historia de cómo mi padre no era creyente, no creció en un hogar cristiano. En realidad mi papá era un rebelde. Estaba muy lejos de tener la dirección correcta para su vida. Mis abuelos y mis familiares eran inmigrantes griegos. Eran 2 familias que vivían juntas en la misma casa. 2 hermanas se casaron con 2 hermanos. Las 2 parejas con sus 4 hijos vivían en la misma casa. Algunos de ustedes han oído el nombre de Ted DeMoss. Él era primo de mi padre y estuvo en el Comité de Empresarios Cristianos durante años. Ted y su hermano crecieron con mi padre y su hermano. Ellos eran primos hermanos. Ted compartía, y él ahora ya está en el cielo con el Señor, él compartía un cuarto cuando era un niño con Yaya, quien era su abuela, que es mi bisabuela. Ella no hablaba inglés y él nos contaba cómo algunas veces por la noche, cuando él se iba a dormir, la veía de rodillas orando por la familia, por sus hijos y por sus nietos. Y él dijo que había veces cuando él se levantaba al día siguiente
y ella aún estaba de rodillas, habiendo orado toda la noche por esa familia. Y pienso en mi padre, quien por muchos años estuvo muy alejado del Señor, y luego cómo Dios, de una manera increíble, sobrenatural, atrapó su corazón. Cuando la Escritura dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso es cierto, y lo vi en mi padre. Pero el viernes 13 de octubre del año 1950, Dios lo llevó a una reunión donde se estaba predicando el Evangelio. Y él se convirtió y su vida fue transformada. Él nunca volvió atrás y luego, a través de toda una serie de circunstancias independientes, mi madre llegó a los pies de Cristo y Dios los unió y empezaron toda una nueva línea familiar de gracia y de santidad, llevando el Evangelio. Y pienso que gran parte de eso se debe a las oraciones de mi bisabuela Yaya. Gloria a Dios. Ella no vivió para ver las respuestas a todas esas oraciones. Pienso que tal vez está mirando desde el cielo. Pero me pregunto, ¿cuántas de ustedes aquí podrían decir que su vida espiritual hoy se debe de alguna manera a las oraciones de una madre o de una abuela, ya sea tu madre u otra madre? Pero alguna madre, alguna abuela, sus oraciones tienen que ver con tu situación actual. ¿Has notado, así como Marley y Fern, que hay veces que sientes la tentación de rendirte? Así que la perseverancia es parte de la batalla, ¿no es cierto? Así es, Nancy. Nosotros lo llamamos el cuarto de espera, el lugar de espera. A veces Dios nos pone en esa situación como si fuera un cuarto de espera, un lugar para esperar su voluntad, porque Él tiene algo mucho mejor. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, debido a una pérdida, a un dolor, a una carga, a lo que sea, Dios se duele con nosotros. Él entiende, pero Él también tiene un plan mejor. Dios Amén. es soberano. Él tiene control sobre todas las cosas. Él sabe los planes que tiene para tus hijos, que son planes de bien y no de mal. Y nos recuerda esto constantemente porque nosotras tendemos a ser tercas como las ovejas. Nosotras solo pensamos en nosotras mismas, en nuestros propios motivos, en nuestros sufrimientos, en nuestra propia lástima, pero cuando traemos todo esto al trono de la gracia, es como una hermosa promesa, especialmente con el cuerpo de Cristo que espera. No trates de forzar las cosas, de manipular, ni tratar de que todo salga como lo planeaste. Deja que Dios se encargue de eso. Sus caminos son perfectos. Y yo le pregunto a las mujeres, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Cómo le puedo yo dar sugerencias a Dios de cómo ejecutar su plan perfecto? Y nos encanta hacer eso. En realidad no es que no podamos abrir nuestro corazón al Señor y decirle cómo nos sentimos, pero el asunto principal es, ¿queremos que nuestro Padre amoroso y celestial haga lo que Él quiere? ¿Que haga su voluntad en la situación? Entonces, sí, el cuarto o ese lugar de espera no es solo un lugar para recordar quién es Dios, sino que también fortalece nuestra fe mientras esperamos. ¿Y no has notado, Marley, que a veces en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar de espera, algo que el diablo hace es hacer que pierdas la esperanza o que pienses, esto no está haciendo ninguna diferencia, no va a pasar nada? Es decir, te tienta a que te rindas. A él le fascina recordarnos eso en nuestras mentes. Al enemigo le fascina recordarnos eso y es para deprimirnos. A él le encanta que también nos sintamos culpables y que te hundas pensando, me voy a rendir, esto es demasiado difícil. Y eso es normal y es muy humano. Satanás es el gran mentiroso y sabe cómo atacar nuestras emociones, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Por supuesto, queremos lo mejor para ellos y todo lo que eso implica. Pero es verdad, así como dice Fern, no te rindas, mamá, no te rindas, porque Dios sí sabe. Siempre podemos mirar al pasado, ¿no es así? Es cuando estás en la situación. Siempre podemos reflexionar en lo que pasó y decir, está bien, Señor. Sé que tú querías enseñarme mucho con eso también. Sé que tú querías fortalecer a mi hija para que fuera lo que es y lo que será, debido a ese tiempo difícil que ella experimentó. Pero es tan duro en ese momento. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Él, mantener nuestros ojos en quien Él es,
porque eso no cambia, aunque nuestras emociones sí cambian. Nancy, y de eso que estás hablando, Jesús lo sabe. La tentación de rendirnos y de perder la esperanza, Él sabe eso, y esa es nuestra naturaleza humana que siempre nos tienta. Por eso es que Él es tan bueno. En su palabra, Él constantemente, una y otra vez, especialmente en el libro de Juan, habló de no desmayar, de no desfallecer. En Lucas capítulo 18, en el versículo 1, Él dice que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. No dejes de orar. Cuéntanos un poco acerca de la historia que él narra ahí en Lucas 18 sobre la viuda. Sí. Él dijo que deberíamos orar en todo tiempo y no desmayar, no desfallecer. Y entonces procede a contar la historia sobre esa viuda que tenía una necesidad. Bueno, esta viuda me encanta. Es decir, ella fue a este juez, que era un juez injusto, corrupto, malo, gruñón. Bueno, estas son algunas palabras que he agregado a la Biblia. Ella tenía un asunto el cual tenía derecho según la ley. Este juez estaba tan cansado de la insistencia de esta mujer porque él verdaderamente no estaba preocupado por hacer nada por ella. Ella era un inconveniente, ella era una molestia. Sin embargo, ella seguía insistiendo. No se iba a dar por vencida, aunque este juez fuera tan sinvergüenza, hasta que por fin él dijo, está bien, aquí está la justicia. Te voy a dar lo que me pides, pero no me vuelvas a molestar nunca más. El maravilloso contraste con esta historia es lo que Jesús está diciendo. Dios es el juez supremo, pero Él nunca se cansa de ti. Él quiere que te acerques a Él, que sigas acercándote a Él. Él quiere hacer justicia, quiere responder tu petición. Él no es gruñón, es amoroso, Él es bondadoso. Ya llegará ese precioso momento cuando recibas la respuesta. Es probable que veas la respuesta o es probable que no, así como Yaya. Tal vez ella la vio en el cielo, como dijiste, Nancy, pero tan solo el contraste entre este juez terrenal y nuestro maravilloso Padre y juez celestial. El asunto fue que ella siguió insistiendo y siguió insistiendo. Mira, Satanás no se toma vacaciones y tiene nuevos esquemas y planes para nuestra vida y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si pudiéramos decirlo de esta manera, tomarnos unas vacaciones para no venir delante del juez supremo, entonces pasarían muchas cosas, porque le estaríamos permitiendo a Satanás que ataque, porque no estamos usando el privilegio y el poder que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo ante su trono para recibir misericordia y gracia en el tiempo de necesidad. En realidad, tienes que vivir como un guardia sobre una muralla, como un centinela, alguien que está siempre vigilando. Así es. Siempre vigilante. Así es, siempre vigilante. Yo pienso en otra de las mentiras del enemigo. En realidad no es lo que pienso, sino lo que sé porque la he experimentado en mi propia vida. Especialmente ataca a las mujeres para que no se sientan seguras. Uh-huh. Al enemigo le encanta que sintamos como mi oración no es importante, mi pequeña oración y mi oración insignificante. Tal vez yo ni siquiera sé orar adecuadamente. Mi oración no importa. A él le encanta hacernos daño. Y esa es una gran mentira, porque tus oraciones, mamá, aunque la digas titubeando, así como ella dijo, lee la palabra, abre la palabra, tu oración es importante. Y este es el mensaje que compartimos con las mujeres. Tu oración es importante, mamá. Él es muy bueno en hacernos creer esta mentira. Nosotras pensamos, no soy lo suficientemente buena. Y Él hace que nosotras nos veamos horribles y hace que no tengamos el deseo de orar y que no oremos. No creas esa mentira. Esa es una gran mentira. Solamente quiero animarte, pues estamos hablando de un legado. Yo también tuve un maravilloso legado de una bisabuela que oraba. Pero algunas de ustedes tal vez están pensando, yo ni siquiera puedo pensar en alguien que haya orado por mí. Pero quiero animarte. Esto puede comenzar contigo. Piensa en que tus nietos digan algún día, fue mi abuela quien oró por mí. Mira, no te conformes con eso, no te sientas mal por eso. Agradece que tú estás aquí y sé tú la abuela o la bisabuela que empieza el legado. Me encanta eso. Eso es su gracia. Amén, así es. Me acordé de la historia de Agustín, quien es uno de los grandes teólogos de todos los tiempos. Él estuvo muy alejado del Señor por muchos años, pero tuvo una madre que oraba.
Se llamaba Mónica. Parece que por muchos años no solo sus oraciones no fueron contestadas, sino que su hijo parecía ir en la dirección opuesta. Él era inmoral, vivía un estilo de vida extravagante y luego huyó a Roma y ella estaba orando para que eso no sucediera. Y parecía que nada de lo que ella pedía en oración sucedía. Pero fue cuando él estuvo en Roma que Dios llamó su atención y él se convirtió. Y su vida fue transformada. Y Dios hizo de él uno de los grandes padres de la iglesia, uno de los más grandes líderes cristianos de todos los tiempos. Pero piensa en esto. ¿No te alegras de que Mónica nunca dejó de orar hasta que él llegó a los pies de Cristo? Ahora, Dios puede hacer su voluntad con o sin las madres. Nosotras nos alegramos de esto, pero en la providencia y en la soberanía de Dios, Él ha establecido que un medio de gracia para alcanzar a la siguiente generación es a través de las oraciones de madres y padres. Solo piensa, nosotras podemos ser parte de eso, aferrándonos a Dios y a su misterio. Nosotras no sabemos. No es como esta correspondencia de persona a persona. No es que tú oras y de repente todo sucede. Muchas veces toma años. ¿Cuántas de ustedes todavía tienen un hijo o una hija o un nieto por quien tienen una carga en su corazón y todavía no ves la luz? ¿No has visto la respuesta a tus oraciones? Levanten sus manos. Y sé que hay muchas manos levantadas. Pienso tal vez que la palabra de aliento, una palabra de aliento es: no te canses de hacer el bien, no te rindas, sigue orando, sigue aferrada al Señor. Cree en esto y recuerda que el último capítulo no se ha escrito todavía. El Señor está aún escribiendo esa historia y que tus oraciones son una parte importante de esa historia que Él está escribiendo. Todas las madres experimentamos desaliento y nos cansamos entre los muchos quehaceres diarios. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado ayudando a ver lo valiosas que son nuestras oraciones junto a Fern Nichols y Marlai Gritter. Puedes encontrar tanto los audios como las transcripciones con enlaces a recursos relacionados a este en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Visítanos y haz uso de estos recursos y compártelos con otras mujeres en tu círculo de influencia. Ahora, Nancy regresa con unas últimas palabras. Sé que el tema de hoy es muy importante, porque he oído de muchas mujeres preocupadas por sus hijos y por sus nietos, quienes han rechazado la fe en la que crecieron. Aquí en Aviva Nuestros Corazones hemos dedicado varias series al tema de la oración. Las puedes encontrar en avivanuestroscorazones.com. La razón es porque las necesidades en el mundo son muy grandes. Necesitamos desesperadamente de líderes cristianos y sabios para un tiempo tan oscuro como este. Pero para muchas mujeres, las necesidades más apremiantes no están allá afuera, lejos, en ese mundo, sino muy cerca, en sus hogares. Cuando un hijo se aleja de las verdades que ha escuchado, esto rompe el corazón de sus padres. Pero, ¿cómo puedes orar por un hijo pródigo? Hablaremos acerca de esto en la continuación de esta serie aquí en Aviva Nuestros Corazones. Llamándote a orar por un derramamiento del Espíritu de Dios en tu familia, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.